charla de hoy, que realmente va a dar el doctor Martín Morgenstern, sobre tecnología disruptiva. Es un tema sumamente interesante que creo que todos van a quedar fascinados. El doctor Martín Morgenstern es doctor en economía de la UBA, es licenciado en ciencias de economía en la Universidad de California, tiene estudios de epidemiología, biotecnología y profesorado, es investigador y profesor titular en economía de la salud y epistemología, grados, posgrados, doctorados en iSalud, UCES, Universidad Nacional del Litoral y Universidad de Buenos Aires. Forma parte de la Comisión de Doctorado en Salud Pública, fue exsecretario científico de la AES en el jurado científico, evaluador externo de Comisión Nacional de Salud Investiga, es director de Proyecto ALDIS, ex coordinador general del Sistema de Monitoreo, Funciones Esenciales en Salud Pública, Ministerio de Salud y Banco Mundial, y actualmente es director organizador de la Fundación Desarrollo Productivo Tecnológico. Es miembro de AES, es un compañero nuestro de muchísimos años y además un gran amigo. Bueno, Martín, te damos la palabra. Gracias por la presentación. No, con esto, si bien mi voz es bastante fuerte, gracias por la presentación, gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por despertarse tan temprano y estar dispuestos a recibir la tormenta de información que... Perdón. Ok, y gracias por estar dispuestos a recibir la tormenta de información y tratar de pensar junto con nosotros de cómo toda esta información que les voy a transmitir efectivamente va a impactar sobre nuestras vidas, sobre nuestro sistema de salud, sobre nuestras profesiones. Y aprovechando el tiempo lo máximo posible, comenzamos pensando de qué se trata cuando definimos tecnologías disruptivas, y está claro que lo que vimos ayer, ninguna de las cosas que vimos ayer en las presentaciones de ayer tiene que ver con tecnología. Son nuevas tecnologías, pero no son tecnologías disruptivas. Lo que vamos a ver hoy sí lo son. Para entender el concepto tenemos que pensar que por su impacto toda innovación tecnológica puede ser clasificada como incremental o como disruptiva. Cuando es disruptiva es radical. Es decir, cambia lo que se está haciendo totalmente. Nuevamente reitero, lo que vimos ayer fue incremental, con nuevas tecnologías, con un nuevo monoclonal, etcétera, del cual vamos a volver a hablar hoy. Las innovaciones incrementales continúan las tendencias prevalentes en los entornos productivos y regulatorios existentes. No modifican en demasía las cosas. En cambio, las innovaciones disruptivas, por lo contrario, tienden a alterar significativamente estas estructuras y procesos de producción. La disrupción puede incrementar estas productividades, pero plantea serios desafíos de adecuación en las estructuras sociales, económicas y, por supuesto, en las educativas. A ver quién recuerda, me gustaría que alguien recuerde alguna de las tecnologías disruptivas que caracterizaron el siglo pasado, aquellos que venimos del siglo pasado, y alguna que ha caracterizado este siglo. Rápidamente, para no perder mucho tiempo, alguien que se le ocurra alguna tecnología disruptiva. Internet, exactamente, Internet fue una tecnología disruptiva y de este siglo. Son la gente, el que respondió creo que es alguien más joven. Y de la del siglo pasado, la famosa pelea entre mainframe, computadora centralizada y terminales bobas, versus las famosas PCs inteligentes, las redes de PC inteligentes. Esa batalla fue formalmente una batalla, hasta a nivel de empresas, a nivel de liderazgos, fue una batalla disruptiva en la cual triunfó la nueva tecnología, está claro, pero fue encarada de esa forma, como lo que Schumpeter, el economista Schumpeter, denominaba como destrucción creativa. Es decir, esa idea del mainframe y terminales bobas terminó destruyendo, que era liderada por no nada más y nada menos que por IBM, el líder mundial de computación en esas épocas, terminó destruida y fue reemplazada efectivamente por las redes de la PC. Es más, el concepto de disrupción
de tecnologías disruptivas fue creado por un investigador, Christensen, de Harvard, que lo hizo pensando en ese modelo entre la famosa pelea entre las computadoras centralizadas versus las descentralizadas. Sin embargo, epistemológicamente debemos identificar en esta disrupción las nociones de revolución científica. Para aquellos que recuerden un poquito de epistemología y de cambio de paradigmas, según lo planteaba nada más y nada menos que Kuhn. Ok, la disrupción que está presente en la actualidad nos lleva a pensar esta era como una era de descubrimiento. Es una era de descubrimiento en la cual se enfrentan riesgos y esperan recompensas. Y debemos aprender, para llevar realmente a una era en que tanto cambio es esperado, a pensar en el renacimiento. Hay investigadores como Goldin y Kutarna, Goldin es el director de Oxford, nada más y nada menos, que plantean esta idea. Pero ¿qué pasa en estas épocas realmente eras de descubrimiento? Hay mayor acceso con democratización a la información. Lo mismo pasó en la época del Renacimiento. Toda la información que estaba encerrada y enclaustrada en los monasterios pasó a estar en manos de mucha gente, muchos investigadores, muchos estudiantes. Lo mismo sucede en esta época. Hay mayor acceso entonces a la información, la educación y la disponibilidad de recursos. Es cierto que la distribución de recursos no es igualitaria, pero hay mucho más recursos de lo que hubo hasta la actualidad. Hay mayor cantidad de científicos y tecnólogos que en todas las generaciones anteriores. Pero la velocidad de cambio supera la capacidad de la persona promedio para adaptarse. Al igual que en el Renacimiento, las personas creen que la situación va a empeorar. Instituciones públicas y de trabajo son alteradas y ciertas habilidades ya no serán necesarias. Si ven a ver si puedo hacerlo con esto, si ven en este cuadrito que tienen a la derecha, en la imagen, fíjense la velocidad de los cambios comparativos. El cambio tecnológico, obviamente, es el cambio exponencial. El cambio social, bueno, que está tratando de acompañar ese cambio. El cambio económico, más abajo, y el más lerdo de todos, el cambio político. La idea de presentar este tipo de conferencias tiene que ver con eso, en la idea de movilizar nuestras mentes y entender lo que está pasándonos alrededor. Ayer lo anticipó el que está sacando fotos, el nuevo presidente de la AES, la idea de la noción de ciencia compleja. La noción de ciencia compleja es la idea de predominancia de sistemas no lineales, dinámicos, impredecibles, no podemos predecir, y multidimensionales que deben interconectar partes, articulaciones y saberes, uniendo conocimientos de distintas disciplinas. Esto del médico, el bioquímico, va a tener erosiones muy importantes, como veremos, creando un marco articulado de entendimiento. Al igual que la era de Da Vinci en el Renacimiento, debemos pensar transdisciplinariamente, es decir, ya no desde una propia disciplina, sino tratando de entender todas las disciplinas, y en conciliencia. Esta palabra conciliencia es una nueva terminología creada hace un par de años, que parte de la idea de esto de que las disciplinas ya no representan fronteras reales al conocimiento y por lo tanto un descubrimiento, por ejemplo en biotecnología, va a implicar una mejora en medicina, el desarrollo de un proceso productivo, a partir de bacterias producir, por ejemplo, y dióxido de carbono y bacterias producir harinas comestibles, y estos procesos van a tener suma importancia económica o brindarán soluciones a algún problema social o acuciante. Entonces, ahora sí, tecnologías médicas disruptivas. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, Kraft, director de medicina de la Singularity University. La Singularity University es una universidad nueva, creada hace pocos años en California por todas las compañías de tecnología, que trata de justamente interpretar, fomentar y enseñar sobre estos procesos disruptivos. Y este director, que es el director del área médica, plantea 5 criterios para juzgar el futuro de las tecnologías médicas disruptivas. La pregunta primera, ¿son más rápidas esas tecnologías?
Y si pensamos qué tecnologías han prevalecido en medicina, muchas de estas responderán efectivamente a estas preguntas. ¿Son más inteligentes? ¿Son más pequeñas, más portátiles? ¿Son más económicas? Es todo lo contrario de lo que se planteó ayer. Ayer se planteó que todas estas nuevas tecnologías van a implicar un aumento loco de los costos. Después vamos a, más adelante, en lo posible, volver sobre este punto. ¿Son mejores estas nuevas tecnologías que las que tenemos actualmente? Cada uno de ustedes tratará de responder a esto. Pero el problema central es que en muchos casos no se parecen en nada estas nuevas tecnologías a lo que se ha venido haciendo en los últimos 2 siglos. En los Estados Unidos existen 2 asociaciones médicas. Una, la grande, la Asociación Médica Americana, la que cuida los intereses y están asociados todos los médicos, y otra mucho más pequeña, que reúne quizás a 5.000 o 6.000 profesionales, que son los médicos académicos, los que se dedican a la investigación. A una se afilia cada uno por solo ser médico, y a la segunda solo se puede afiliar aquel que es recomendado por la propia asociación para estar afiliados. Son los que se dedican a investigación. Este mensaje del presidente de esa asociación, que se llama Association of American Physicians, la otra es American AMA, American Medical Association, plantea el siguiente mensaje de fin de año. Según el presidente, la innovación disruptiva es una fuerza transformativa de ciencia y medicina en la que se deben acompañar los cambios tecnológicos con cambios en las políticas. Estamos muy lejos, por supuesto, de esto. Como líderes en medicina académica, debemos plantearnos la cuestión de si podemos moldear resultados, es decir, diseñar esos resultados que esperamos, o estaremos sujetos a la más cruda selección natural. El objetivo no es y no debe ser proteger el actual estado de cosas. Debemos ver en la disrupción un medio para resolver problemas hasta hoy intratables. Entonces, empecemos a recorrer algunos de estos cambios. Yo traté de hacer la mejor selección posible de diferentes temáticas para que pudiéramos ver en conjunto esto y ver en conjunto cómo reaccionamos a esto. La más clara, más vista, prótesis y exoesqueletos mioeléctricos guiados por las señales musculares del usuario. Por ejemplo, el brazo que tiene contactores y responde perfectamente a los nervios que desaparecieron, es decir, de la misma manera que lo mismo el exoesqueleto. ¿Pero esto es carísimo? Sí, la verdad que no es tan barato. Pero, por ejemplo, acá mismo en la Argentina, un estudiante de ingeniería de la UNSAM creó con una impresora 3D una prótesis mioeléctrica muy económica. Así que no siempre todo va a costar millones de dólares como nos planteaban ayer. Para personas parapléjicas, la estrategia, esto está muy avanzado, de control, interfaces, cerebro-máquinas. Lo habrán visto en alguna imagen, supongo, de estos sombreros. El año que viene nosotros planteamos un evento muy importante, no está el doctor Armentano, por acá no lo veo, pero estamos planteando un evento muy importante con investigadores de primera línea en bioingeniería para que plantean todo este tipo de tecnologías que se están llevando a cabo. O sea, la idea de esto es, a través de señales, personas parapléjicas pueden controlar en principio miembros y luego podrán quizás controlar sus exoesqueletos. Pero no nos quedamos ahí, nos quedamos en el tema de reparación medular. Células humanas pluripotenciadas se transforman en células de médula espinal. Injertadas en ratones, logran diferenciarse en neuronas que ocupan el eje dorsoventral y extienden largos axones. Se enervan estructuralmente con regeneración córtico-espinal. Se desarrolla así un método de cultivo de células propias para futuras estrategias de reemplazo en diferentes patologías de la médula espinal. ¿Ok? Y no sé si lo vieron esto, tuvo bastante difusión hace un mes. El primer corazón creado por una máquina impresora de 3D, de bioimpresión, con células pluripotenciadas de un paciente. Es decir, este pequeño microcorazón, es a nivel experimental, por supuesto, fue creado por esta máquina con las propias células pluripotenciadas de un paciente y efectivamente ese corazón late.
¿Está? O sea, está latiendo. No es todavía el corazón con el cual vamos a poder reemplazar, pero es el camino que se está iniciando. Esto fue desarrollado en este año en la Universidad de Tel Aviv. Inducir células humanas pluripotenciadas, esto que hemos visto ya en los dos casos anteriores, puede llevar meses y no ser tan económico. En esencia, estas células son las mediadoras entre un tipo de célula y otro. Acordándonos, lo que hacemos es agarrar una célula terminal, al llevarla a ser pluripotenciada es una etapa posterior a la célula madre. Lo que hacemos es que luego tomamos una célula de piel, por ejemplo, y la tiramos para que sea una célula pluripotenciada y después la especializamos como célula, un cardiomiocito, es decir, una célula de corazón. ¿Okay? Así que este es el proceso. Pero entonces hay un nuevo planteo que en lugar de revertir células de este modo, un nuevo abordaje propone convertir una célula madura, cualquiera, en otra como sucede en algunas especies. Esto se llama transdiferenciación y encuentran disparadores para transformar células T de sangre en neuronas. Ahí tienen las diferencias, en todos los lados, y esto va a estar disponible, tienen las referencias de los trabajos científicos referidos a cada uno de estos temas que estamos presentando. Y no podíamos dejar de presentar la cabina del terror para algunos de ustedes, que se parece mucho a las cabinas fotográficas que había en el siglo anterior y en el anterior, que se ponía una ficha y sacaba una foto, pero esta es la diferencia, es que es una máquina médica que atiende a los pacientes en forma directa. Ya está disponible, ya se están produciendo más de 1000 unidades para poner en 8 provincias que atenderán a 3 millones de personas. ¿Qué hace esta máquina? Diagnostica sobre datos y preguntas al paciente durante las 24 horas, tiene capacidad de triage, atiende 2000 patologías comunes y posee 100 categorías de medicamentos que son mantenidos a temperaturas apropiadas. Puede responder decenas de miles de preguntas de los pacientes. Se interconecta ante necesidad con el servicio de atención de emergencia domiciliaria y con servicios adicionales de droguería que se abastecen en 1 hora. Además de zonas rurales, obviamente esto tiene mucho sentido para las zonas rurales en China, se haya instalado en grandes fábricas, donde los obreros pueden atenderse, ir al rincón de medicina y ser atendidos por esta máquina. Pero la real puerta a la revolución, realmente la real puerta de la revolución es la tecnología de edición genética. Nuevamente, esto no se parece en nada a todo lo que plantearon ayer con los medicamentos de los que se estaban hablando y los famosos medicamentos de alto costo. La secuenciación de genes, conocida más tarde como CRISPR, fue identificada en 1987 por un grupo japonés, Yoshizumi Ishino, pero a principios de los 90, en forma independiente, un latino, Mojica, el profesor Mojica de la Universidad de Alicante, identificó en la arquea, que es un protozoo que vive en aguas estancadas, las capacidades espaciadoras para incorporar ADN externo, abriendo así el camino hacia la edición genética. Si realmente quieren entender en detalle y cómo es el proceso, recomiendo a estos autores que se citan ahí, Doudna y Charpentier, que son los primeros que hicieron un trabajo muy importante, descriptivo, bibliográfico, sobre qué se trata esta tecnología. Y veamos cómo se aplica esta tecnología hoy. Entre paréntesis, el profesor Mojica estuvo hace 2 meses acá, en la Universidad de Quilmes, con muy poca trascendencia, con muy escasa trascendencia, en los diarios. El profesor Mojica estuvo hace 2 meses acá en la Universidad de Quilmes y le dieron el premio de profesor emérito en la Universidad de Quilmes. Obviamente, tanto el equipo japonés como el profesor Mojica tienen que recibir el premio Nobel en cualquier momento. Está un poco retrasado. Los premios Nobel van más retrasados que la información. Y bueno, veamos cómo se aplica esto en medicina. Muy publicado el caso de Jodie Perkins, cáncer de mama metastásico total en casi todos los órganos, tratado con sus linfocitos T, editados para ser reactivos a 4 versiones mutadas de proteínas.
Esto fue el año pasado, fue el primer caso documentado que el National Cancer Institute de Estados Unidos publicó en todos lados sobre una persona que tuvo reversión y desaparición total de la enfermedad. Total. No hay ningún rastro de esa enfermedad metastásica que había tomado casi todos los órganos. Un más reciente trabajo implica también un sendero del camino en el cual hay un cocultivo de organoide y su tumor autólogo, es decir, extraemos piezas de ese pulmón enfermo, piezas de ese cáncer que está afectando ese pulmón externo, los cultivamos y luego vemos con células T del propio paciente, obviamente extraemos sangre y vemos cómo se desarrollan efectivamente los antígenos para ese tipo de tumor. Es decir, un trabajo conjunto entre la identificación del tipo de tumor y la identificación de la terapia definitiva a ese tipo de tumor. Está claro que todo este tipo de terapias tienen la característica, cuando funcionan, de definitivas. Y luego pensemos cuándo no funcionan y por qué. El año pasado en Berlín, en el Congreso Internacional de Bioeconomía, tuvimos el placer de charlar con la que hoy es directora de uno de los laboratorios más importantes en Estados Unidos, que es la doctora Maxson, que fue asesora de Obama y la autora del libro sobre bioeconomía. Y ella concretamente nos está hablando de la idea de la pronta aparición de los famosos laboratorios de garaje. ¿Y qué es un laboratorio de garaje? Es un laboratorio donde se puede trabajar con esta tecnología. Piensen que este tipo de tecnología requiere la complejidad de un buen laboratorio de análisis clínico y alguno que otro equipo más, las cabinas de seguridad, los kits de reactivos, etcétera, etcétera. Y no es el gran laboratorio de millones y millones de dólares. La tecnología necesaria para un laboratorio de este tipo no supera los $200.000. Entonces, el planteo de la doctora Maxson es coincidente con el nuestro, de que muy pronto van a empezar, así como empezó la generación de los famosas empresas o tecnologías de garaje en el área de sistemas, muy rápidamente, con la cantidad de nuevos biotecnólogos que se están creando, van a empezar a aparecer los laboratorios de garaje produciendo edición genética. Y esto no es un tema menor, ni desde el punto económico, ni desde el punto científico, y aún menos desde el punto de vista prestacional. ¿Cómo reacciona la industria frente a esto que se avecina? Un autor bastante difundido, Mitra, anticipa en Nueva Bioeconomía de la Salud un cambio de estructuras productivas, un nuevo ecosistema con múltiples procesos, actores y roles. La industria farmacéutica, farmacológica y los megalaboratorios centralizados con criterios comerciales deben enfrentar o deberán enfrentar una nueva medicina translacional biológica de precisión, centrada en pequeños laboratorios cercanos a los pacientes. Esto, nuevamente, un cambio de paradigma esencial de paradigma. ¿Cómo reaccionan las industrias? Y básicamente buscan alianzas de todo tipo, científicas, con asociaciones de pacientes y aseguradores, con reguladores, mucho, y gestores de política para proteger ¿qué? Fuertes intereses corporativos. El modelo no aplica a la industria farmacéutica centralizada, es distinto. ¿Cómo responden? Industrialmente y tecnológicamente. Técnicamente la industria nos propone receptores de antígeno quiméricos, la famoso CAR que habrán leído todos ustedes, unidos a linfocitos, ahora sí, linfocitos del paciente, es decir, estamos produciendo un antígeno general, bueno para toda, como el elixir del doctor no sé qué, bueno para todos los pacientes, el cual debe unirse a los linfocitos de cada paciente. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en cáncer de pulmón se estima que hay 1000 subtipos, de los cuales solo un 40% puede haber estado tipificado a nivel de antígeno. Ahí tienen algunos de ellos. Ergo, el sendero más razonable sería una oncología más personalizada.
no esta de usar un CAR, que entre paréntesis ya hay disparado en Europa y en Estados Unidos muchísimos estudios bastante avanzados, incluso ya han autorizado bastante el uso de algunos de estos quiméricos, CAR. Lo más seguro y simple es emplear la tecnología CRISPR sobre células extraídas de cada paciente y, por ejemplo, la Universidad de Pensilvania acaba de publicar hace un mes un ensayo clínico con ingeniería genética de sangre de cada paciente, esto que vimos antes. Los investigadores, ¿qué hicieron? Agregaron un gen para lograr que las células T ataquen al tumor, ¿ok? Pero también utilizaron esta misma tecnología de edición genética para borrar otro gen, el cual actúa como freno a las defensas del sistema inmunológico. Es decir, es un gen que permite impedir las defensas del sistema inmunológico. Algunas drogas farmacéuticas pueden inhibir ese mismo gen, el segundo que hablamos, pero la idea es instalar estas capacidades directamente en el DNA de las células de cada T de cada paciente. ¿Está claro? El sendero científico y prestacional es totalmente distinto, terapéutico es totalmente distinto y en un caso y en el otro. Y en definitiva, todas estas tecnologías de las cuales espero escuchar vuestras preguntas, debates, etcétera, por eso hemos dejado un tiempo más que prudencial en lo posible, ¿cómo impacta sobre los sistemas de salud? ¿Y cómo se están preparando los sistemas de salud en el mundo para esto? Obviamente, nosotros estamos como cuando vinimos de España, ¿ok? No quiero ser demasiado grosero porque nos están transmitiendo internacionalmente y queda feo, saben, que diga cosas, pero la diría. Por ejemplo, modelo inglés, fiel a su tradición, sistema nacional. Primero vamos a mirar un poco un repaso pequeño, perdónenme el déficit o la manía de profesor, vamos a mirar un poco los 3 tipos de sistemas de salud del mundo, hoy en día que caracterizan al mundo. El modelo Beveridge o el Sistema Nacional de Salud inglés. El Estado organiza la financiación, la administración y la prestación. Los prestadores son organizados como GPs, médicos clínicos de cabecera, y en centros médicos, clínicas, hospitales, muchos de ellos pertenecientes al Estado, pero no todos, y también el famoso modelo que desapareció, el modelo Semashko de la Unión Soviética. La idea central, y diferencia de otros, es la cobertura universal. El modelo Bismarck de seguridad social, obviamente nacional, el Estado organiza la financiación centralizada, asigna cápitas entre administradores semipúblicos, todos, generalmente tripartitos, estados, sindicatos y empleadores. Y obviamente, nuevamente, la cobertura es universal. Y nuestro maldito sistema mixto fragmentario, el Estado y empresas de derecho privado, con o sin fines de lucro, mutuales, compañías de seguro prepagas, sindicatos, etcétera, organizan para sí la financiación de servicios con el objeto de cubrir ciertas partes de la población. Por supuesto, cobertura desigual, que eso es lo que tenemos. Y por favor, no repitan mucho, yo sé que muchas personas importantes lo dicen, la Argentina no tiene cobertura universal de salud, ¿sí? No la tiene por el hecho de que existan hospitales públicos de acceso gratuito. Eso no significa cobertura universal de salud y está muy lejos de significar eso. Y entonces, el impacto sobre estos diferentes tipos de sistemas, recorrámoslo. Fiel a su tradición, Gran Bretaña convocó a los expertos más relevantes en esta temática en cada uno de estos campos científicos y sociales. No le preguntó solo a los médicos, le preguntó a todos, los cuales conjuntamente, al estilo de los jurados populares, elevaron al gobierno el informe Topol, que se lo recomiendo a todos, búsquenlo, está disponible, de Topol Report en internet, se lo recomiendo para que ver cómo los ingleses piensan algo que se les viene y cómo se preparan para ello. Con conclusiones muy significativas, les extraje solo alguna de ellas. Una gran parte de la población va a tener su genoma secuenciado. Solo para que entiendan, hoy el costo de secuenciar el genoma con las principales variables cuesta más o menos $35. ¿Saben cuánto costó la secuenciación del genoma humano? 20.000 millones de dólares, o sea, 2 billones de dólares, ¿ok? Y ahora eso cuesta algo parecido, no es completo, no hace toda la secuenciación, hace la secuenciación de las variables principales, $35. Así que no toda la tecnología que viene es más cara, ¿está?
En gran parte entonces va a tener, eso dice el informe Topol, gran parte de la población va a tener su genoma secuenciado. El empoderamiento, el poder a los individuos implicará una creciente generación de indicadores de salud con el manejo propio de los algoritmos necesarios para interpretar esa información. Las mejoras en velocidad, precisión e interpretación de la información médica con inteligencia artificial, no reemplazando al médico, sino que el médico la utiliza, brindará un apoyo robusto a la tarea de todos los clínicos. Estos elementos combinados llevarán a una evolución en la relación paciente-médico y les aseguro que la traduje específicamente. ¿Cómo lo llamamos en la Argentina esa relación? O sea, el burro adelante para que no se espante. Lo cual se espera en gran medida fortalecer y aliviar el burnout, o sea, el quemadero de cerebros que significa actualmente y que afecta a la mayoría de los equipos clínicos con justificación, por supuesto. La genómica, esto que hemos estado hablando, tendrá una implicancia mayor en los equipos clínicos del NHS, el Sistema de Salud Inglés. Todos los profesionales de la salud deberán recibir entrenamiento relevante en genómica para entender fundamentos, beneficios y las consideraciones éticas relevantes asociadas. Todos los trabajadores deberán ser entrenados para depender menos de los tradicionales roles de demarcación, yo soy el jefe y vos sos el empleado, y más de las responsabilidades específicas vinculadas al mundo real. La nueva medicina visualizada requerirá educación y entrenamiento extensivo permanente. No existe más, bueno, yo ya estudié, así se hizo, siempre se hizo así me enseñaron mis profesores. Ok, el entrenamiento es constante y permanente. Y algunos de los que estamos acá, de cierto, venimos del siglo pasado, hacemos culto de eso, doy fe. Entonces, cultivando un enfoque interdisciplinario, esto que hablamos antes, que incluye biotecnólogos, ciencias de la información, ingenieros y bioinformáticos, además de los tradicionales farmacéuticos, enfermeras, médicos y bioquímicos, que acá no lo mencioné. Las organizaciones del NHS, el NHS es un solo sistema, pero está regionalizado, deben asegurarse que los pacientes, los ciudadanos y todo el personal se involucre activamente en el codiseño de todos los proyectos de transformación. O sea, no se hace unos pocos iluminados, nos sentamos a diseñar, sino que se hace participar a la totalidad de la población. La tecnología ofrece potencial para repensar la salud y la atención, empoderando a la gente que quiere y puede involucrarse activamente en el cuidado y atención de su salud. Los equipos clínicos deben adoptar cambios basados en tecnología y deben ser no jerárquicos. A muchos de ustedes seguro esto no les gusta. Autoorganizados y multidisciplinarios, en los cuales todos los colegas deben tener igual estatus y responsabilidad. El gerenciamiento efectivo del conocimiento es esencial para permitir la distribución y adopción de la innovación. La cultura de la innovación depende ¿de qué? De una cultura del aprendizaje permanente. Y dicho esto, que es la recomendación, entre paréntesis, el informe Topol, el doctor Topol es un médico, pero integró un equipo y dirigió un equipo realmente multidisciplinario para evaluar los impactos de estas nuevas tecnologías y visualizar cómo debía el sistema inglés en el futuro responder hacia ello. En el caso alemán, como justamente no está tan centralizado, tuvimos que buscar información de universidades alemanas, pero más o menos hay una coincidencia en la temática. El profesor Amelung de la Escuela de Medicina de la Universidad de Hannover, por ejemplo, evalúa el sistema de salud alemán señalando los obstáculos ocultos y aún confabulaciones, palabras de él, para frenar la innovación. Es fascinante, dice, pensar la medicina como un campo académico increíblemente innovador versus una profesión tan resistente al cambio. Continuamos gestionando hospitales que tienen cientos de años como concepto y hay una resistencia sistémica particular a cambiarlos, o que obviamente el sistema se resiste a cualquier cambio. Es imperativo tomar medidas proactivas para construir un ambiente propicio
hacia un mejor sistema, pensando que Alemania tendrá 10 millones de personas mayores de 80 años en el año 2050, contra 4 millones en el 2013. La innovación y digitalización serán claves para la sustentabilidad. Desarrollos en diagnóstico, imágenes, atención conectada, los famosos wearables, o sea, aquellos equipos que van a ayudar de uso diario, que van a ayudar en el control de nuestra salud y van a estar conectados con sistemas y con profesionales para transmitir resultados. Y la administración de información del paciente promete mantener y aún aumentar los altos estándares de calidad del sistema alemán. Esa es su... ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok. Y nosotros caemos en el sistema mixto y fragmentario. Está claro que los indicadores epidemiológicos de mortalidad materna e infantil, expectativa de vida sana, las prevalencias e incidencias de enfermedades infecciosas y crónicas, como así también sus consecuencias difieren cuantitativamente de los estándares que observamos en los otros tipos de sistemas. Muchos de los servicios prestados por los subsistemas de salud públicos y algunos otros no satisfacen en tiempo y forma, calidad, las necesidades objetivas de la población a ser cubierta. Ayer hablábamos de que por las encuestas, más de 20 y pico % de la población argentina no recibe un servicio razonable, una atención razonable de salud. Se mantienen grandes desigualdades e inequidades en términos de accesibilidad, calidad y desde luego en indicadores objetivos de estos hablados de mortalidad, morbilidad y salud poblacional. En términos relativos, frente a ello, como porcentaje del Producto Bruto Interno, el gasto en salud es el más alto en el caso de Estados Unidos, el líder por excelencia del sistema mixto y fragmentario, o medianamente alto en la Argentina, y sus resultados obviamente son menores a los obtenidos por otros países con igual o menor nivel de erogaciones. Consecuentemente, se desperdician recursos públicos y privados en infinidad de cuestiones irrelevantes, evitables o mejorables. Dice nuestro colega Cetrangelo que la Argentina no está en condiciones de seguir manteniendo el 10,5% del Producto Bruto Interno de gasto en salud y brindando lo que estamos brindando. Y muy pocos de ustedes pierden de vista los cambios que se han generado en países de la región, como por ejemplo Uruguay o Chile, con el cambio de resultados y con muchos de ellos con menor gasto que el caso argentino. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos y empezamos con las preguntas. Ah, perfecto. Y entonces, ¿cómo va a impactar toda esta revolución tecnológica sobre el sistema de salud argentino? Si, como sugirió Jameson, que era el presidente de esta Asociación de Médicos e Investigadores, intentamos proteger el actual estado de cosas y no somos capaces de repensar nuestro sistema de salud, entonces no podremos nunca moldear resultados. Los resultados nos moldearán a nosotros. Estaremos todos sujetos a la más cruda selección natural. Deberíamos entonces ver en la disrupción, en estos procesos de disrupción, una gran oportunidad para resolver problemas hasta hoy irresueltos. El futuro seguramente va a depender de todos nosotros. Tenemos que prepararnos para trabajos, piensen en esta idea, prepararnos para trabajos que aún no han sido creados, tecnologías que aún no han sido inventados y problemas que surgirán pero aún no conocemos. Es decir, tenemos que estar permanentemente preparados para todo esto. Y para cierre de esta parte, pensemos en una idea de Einstein, que es: la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Y espero que en este debate podamos todos contribuir a esta apertura. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. La verdad es que en mi caso, como bioquímica, biotecnóloga y gran utilizadora de toda la informática en los procesos que realizo diariamente, estoy totalmente fascinada con esta exposición. Es como el sueño dorado al que siempre uno desea llegar. Bueno, tengo varias preguntas que me surgen antes de pasar a las preguntas del público, voy a solamente 3 para ser muy rápidas. El primer punto que veo es el problema de las corporaciones, tanto médicas como bioquímicas o farmacéuticas, y todo el tema de las normatizaciones en cuanto a los cambios del ejercicio profesional. De hecho, el ejercicio no es igual
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia o en el interior del país. Entonces, todo este tipo de tecnología que involucran diferentes profesionales, ¿no necesitarían alguna normativa especial por parte del Estado para comenzar a cambiar leyes? La pregunta es excelente por lo que dispara. En primer lugar, la regulación, ahora no me viene el nombre, hay un premio Nobel que hablaba que la regulación es el mecanismo que usan las corporaciones usando al Estado para proteger las acciones que desarrollan. Es decir, es una manera de crear barreras a la incorporación de nuevos competidores. Ok, yo creo que en este caso tiene doble lectura y es justamente eso. Una de las grandes reacciones que esta tecnología CRISPR, que creo que es lo más revolucionario de todo lo que hemos visto hoy, es la reacción de la industria tratando de lanzar a través de centros de investigación advertencias respecto a los riesgos de que pues, los genes o los linfocitos T o las células modificadas genéticamente pueden ser creadoras de cáncer, pero estamos usándolo para combatir el cáncer. Así que cualquiera de los mecanismos o de los monoclonales que la industria vive inventando también son riesgosos y solo se demuestran su riesgo después de que pasaron varios años y mataron a varios millones de personas. Recién después se retiran del mercado. Lo que quiero decir es, la regulación tiene que existir regulación para todo esto y seguro va a aparecer. Lo único que tenemos que tener y estar muy advertidos a que esa regulación no sea esto para proteger lo que venimos haciendo. Es decir, y ese es el cuidado. Y una de las cosas es, nuevamente, todas las corporaciones profesionales van a tener que aprender de que las divisiones de fronteras de, ¿cómo es la palabra que usan normalmente? Lo que le compete a cada profesión. La competencia profesional va a tener que correrse la frontera y va a estar involucrado y interactuar en donde esas fronteras casi desaparecen. Obviamente el que tiene que tratar al paciente va a tener que ser un médico, pero va a tener que ser un médico que entiende y puede trabajar con un biotecnólogo, un bioquímico, etcétera, etcétera. Porque va a ser, efectivamente, si esto prevalece, va a ser una medicina traslacional, del paciente al médico, del médico al laboratorio, del laboratorio al médico, del médico al paciente y viceversa. Trial error, back and forth, ida y vuelta. Ahí hay una pregunta. ¿Vos querés hacer más? Espera, llévale el micrófono, porque creo que para la internet necesitan... Más que nada era un poco aportar algo y decir esto que decía de la regulación, que mediante la tecnología CRISPR también se está modificando la E. coli, y lo que se está haciendo, más allá del tratamiento del cáncer, que fue un poco por lo que salió de la tecnología, es generar modificaciones en el genoma. Y, por ejemplo, hoy están diciendo que se crean embriones que en vez de color de ojos azules tenga marrones o al revés, o que tenga el gen del idioma inglés incorporado y cosas así. Sí. Difícil que en el genoma tengas el idioma inglés incorporado, pero bien, el punto es importante. Perdón, es el gen de los idiomas. Hay un gen determinado de idiomas. Ok, más facilidad o menos facilidad, pero no puedes incorporar el cassette del inglés, es irreal. Lo que sí, quiero responder a eso porque es muy importante. Esto generó un escándalo y también está bien el aporte, excelente. Generó un escándalo este año pasado con la modificación que hizo el investigador chino sobre un par de mellizos en el útero materno para cambiar el gen para que no transmitiera el HIV. Es decir, los padres eran los dos infectados en HIV y cambiaron en el propio útero, incorporada la modificación genética para que los chicos nacieran siendo ¿cómo se llama? Inmunológicamente perfectos y no adquiriendo la enfermedad. Lo que quiero decir es, esto es un debate y el debate se centra, y creo que complementa la pregunta de Noemí, se centra en lo siguiente. Una cosa es usarlo para personas
vivas y cambiar y usarlo terapéuticamente, y esa separación hay que hacerla, y otra para crear nuevos individuos con modificaciones genéticas. Obviamente la creación de nuevos individuos con modificación genética exige una regulación mucho más fuerte y un código de ética muy importante, hoy no desarrollado, respecto a no transformar esto en la fábrica de nuevo tipo de seres humanos. Ok, acá en la Argentina se está trabajando en 2 equipos, uno en el Hospital Italiano y uno en el FLENI, y están trabajando algunos de ellos también con enfermedades genéticas. Obviamente utilizar el código CRISP, la tecnología CRISP-PR, para modificar el genoma y combatir enfermedades genéticas. Ayer, cuando se habló del Spinraza, nadie habló de que realmente, en vez de pagarles $2 millones por tratamiento a la industria, los costos, y después lo vamos a ver, los costos de esta tecnología no tienen nada que ver con eso, se podría trabajar efectivamente modificando el gen de este tipo de pacientes. ¿Ok? Así que es cierto, regulación, es cierto los riesgos, pero mejor pensarlos y hacerlos que no hacerlos. Sí, si No, puedo- espera. No. Así otra pregunta. Hola, bueno, primero felicitar, la presentación está muy buena, Martín. Más Norma. fuerte. Sí, primero Clarisa. felicitarlos, la presentación está muy buena, nos hizo salir de la caja, abrir la cabeza, como dice Einstein. Y pensando y escuchando, soy médica, docente en la Facultad de Medicina de la UBA, y pensando cómo es la currícula de pregrado, nuestros futuros médicos y también profesionales de salud, porque tengo acá una colega farmacéutica. Entonces pensar que tenemos que hacer un manifiesto y demandar una pronta reestructuración de la currícula del pregrado para que podamos los médicos acceder a este tipo de, digamos, de implementación, como dijiste, de la relación paciente-médico, ¿no? Volviendo un poco, poniendo el centro en el paciente, pero el paciente capacitado. Entonces, bueno, propongo y ofrezco fuerza humana para hacer este manifiesto, porque si no vamos a estar hablando de los costos, cómo implementarlos, y vamos a estar, como decís, en una selección natural cruda. Entonces, pensemos también que tenemos que formar a nuestros profesionales de la salud. Gracias, Clarisa. La doctora Marchetti, que acaba de hablar, es una de las responsables con la cual intercambiamos permanentemente información científica de punta, y intercambiar información implica no la lectura de la noticia periodística, sino la lectura del paper científico publicado en la revista científica, y analizamos en conjunto este tipo de informaciones. Pero sí, digamos, parte creo que de este objetivo es repensar a nivel educativo, a nivel estructural, a nivel profesiones, el futuro que debemos encarar de alguna manera, y encararlo de la mejor manera posible, incluyendo las regulaciones que tengamos que hacer, pero advirtiendo que esas regulaciones no pueden impedir el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Y acordarnos que, voy a hacer una palabra bastante grosera, que cuando dejamos que la industria ponga las regulaciones, estamos dejándole a un mono con navaja que haga las cirugías. Así que la regulación tiene que ser un objeto mucho más amplio que involucre a toda la sociedad. Si pensamos en el NHS, lo que plantea el informe Topol es: tenemos que hacer participar a todo el mundo, y esa regulación debe ser efectivamente en beneficio de todos y no en perjuicio de ninguno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a hacer 2 preguntitas como para cerrar la mesa. La primera va referida a los costos. Como economista, ¿has considerado los costos y los costos de la vía economía en el impacto del sector salud? Y la segunda pregunta es si considerás que hay que hacer una reforma de manera inminente, o cuándo es el momento adecuado para hacer una reforma, o si el país está preparado para hacer una reforma de este tipo. Gracias. Son 3 preguntas en realidad. Vamos por la primera. Sí, la verdad que cuando vimos esto y escuchamos las noticias periodísticas y la difusión que se hace de que los mayores costos que hablaban ayer, y vemos los costos reales de estas nuevas tecnologías, ya les conté, por ejemplo, la prótesis mioeléctrica se imprime
se imprime en una impresora 3D, su costo es más bajo que el comprar una prótesis que viene de una fábrica, digo, básicamente. Y la tecnología CRISPR, un kit para editar un gen humano, es decir, para esta edición, cuesta el kit más o menos $600. Es decir, que con costos de edición, etcétera, etcétera, podríamos estar en $10.000, $20.000, $30.000, pero estamos hablando de una terapia definitiva. No estamos hablando de una medicación. Esa terapia de afrontar con $20.000, $30.000 están muy lejos de los $2 millones que nos hablaban ayer, ¿no es cierto? Así que hoy en día el tratamiento tradicional al cáncer está entre $5.000, $10.000, $20.000 como mínimo. Pero probablemente esos costos sean exactamente los mismos. Así que, nuevamente, recordemos lo que dijo este doctor Kraft, que dirige el área de medicina en la Singularity University. Uno de los planteos tiene que ser que la nueva tecnología no tiene que aumentar los costos, tiene que bajarlos. Y tenemos muchísimos elementos como para pensar en ese sentido. Siempre que el liderazgo o el impulso lo manejemos nosotros y no aquellos que les interesa seguir manteniendo medicamentos de $2 millones. ¿Ok? Bueno. Y la segunda parte, que es la de modificación del sistema de salud. Bueno, señores, en esta sala, en este recinto, hemos venido pensando, discutiendo y debatiendo. Está claro, el sistema de salud mixto fragmentario es el peor de los sistemas. ¿Okay? Tenemos al líder ahí grande, el modelo americano. Ayer hablábamos con la doctora Pereiro, que hoy no vino, de un caso de un familiar suyo que tuvo una ACV en Estados Unidos, $986.000 el tratamiento de la ACV con 1 o 2 cirugías, etc. Así que pensemos quién puede pagar eso, y ese es el modelo que algunas corporaciones profesionales siguen en la Argentina pensando que es el modelo ideal. Obviamente estamos muy lejos de ello. Aprendamos de los que han venido haciendo bien las cosas durante los últimos 40 años y tratemos de ver en qué medida nosotros podemos, con ideas nuevas en el sentido de cómo avanzar hacia eso, pero con ideas de que un sistema de salud tiene que ser alguno de los sistemas que han demostrado ser eficientes en todo sentido. Así que sí, creo que es ayer, el momento para iniciar el camino hacia la reforma del sistema de salud argentino es ayer, no mañana. No mañana, no hoy, sino ayer.